Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Mira, cuando brilla, mira, cuando no tengas ánimo de decir brillando más que el sol, mira, no lo digas. Pero si tienes ánimo, diga brillando más que el sol. ¿Y sabes por qué? Porque nada más y nada menos que cuando brillas más que el sol es porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Mira, podemos hablar mal del Hijo del Hombre, pero del Espíritu Santo eso no se perdona. Y el Espíritu Santo es una actitud, una forma de ser limpia, pura, sin mancha, sin contaminación. Muy importante. ¿Cómo está esta amada del Señor? Brillando más que el sol. Brillando más que el sol, qué bello. O sea, con la mente de Cristo activada, pensando en todo lo bueno, en todo lo puro y en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Qué tremendo es esto. Mira, ¿y por qué tenemos que tener esa actitud para el Señor nuestro Dios? Precisamente porque el primer Adán, de donde viene toda la desobediencia, donde viene el cansancio, donde viene el hasta cuándo, quedó atrás. ¿Y saben por qué quedó atrás? Porque llegó Cristo. Y cuando Cristo llega a tu vida, hay una nueva criatura, hay una nueva esperanza, hay un nuevo hombre creado, no según los hombres, sino según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y nosotros hoy estamos conociendo la verdad. ¿Qué estamos conociendo? La verdad. Mira, muy importante conocer la verdad. ¿Y por qué? Porque la verdad nos hace libre. ¿Libre de quién? De nosotros mismos. Porque aunque no lo creamos, estamos presos de nuestra forma de ser. Sí, mira, esa forma de ser del alma viviente, yo le llamo almática. Eso no aparece en el diccionario, eso aparece nada más en el diccionario de la amada del Señor. Esa alma viviente, no, es ese hombre almático. Esa forma de ser es según el primer Adán. Pero hay una nueva forma de ser que es según el segundo Adán. Ese segundo Adán ha hecho de nuestra vida un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es creado según Dios, diga según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso, hoy mosca con lo que vamos a oír, porque el estudio de hoy se llama No todos heredarán el reino de Dios. Mira, muy importante, ponte las pilas, no todos heredarán el reino de Dios. Mira, ay no, yo puedo seguir haciendo esto porque al final yo no le estoy haciendo mal a nadie. Ponte las pilas. Mira, no, ay sí, no importa. ¿Hasta cuándo los evangélicos? Ponte las pilas. No, yo no tengo que seguir a nadie porque yo creo en Dios. Mira, ponte las pilas. ¿Y sabes por qué? Porque los tiempos son cortos. Sí, y el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Y es muy importante que tú mires a tu alrededor. Todo lo que dijo el Señor en el libro histórico de Mateo, capítulo 24. Lee todo el capítulo 24. Todo lo que dijo ahí el Señor. Simplemente ya está pasando, ya está ocurriendo. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. No es que nadie nos lo está contando. Cuando tú te metes a buscar información de las noticias del mundo, todo eso está ocurriendo ya. Ahorita, en este momento, hay ahorita inundaciones, hay ahorita deslavamiento de tierra, hay ahorita terremotos, hay ahorita guerras, hay rumores de guerras más fuertes. O sea, todo eso está hoy aconteciendo. Pero muchos porque no estamos, pues yo no estoy ahí metido. ¿Y sabes por qué yo no estoy metido? Porque yo estoy claro. Yo estoy claro que creo en nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Y sé que todo el consejo de Él es para mi cambio, es para mi transformación, es para mi renovación, es para un nuevo hombre creado no según yo, sino según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y si nosotros cometemos el error de seguir en ese mismo círculo vicioso,
miren, nunca vamos a llegar a nada. Y el tiempo perdido, recuérdenlo, hasta los santos lo lloran. Por eso es muy importante que nosotros, queridos hermanos, estemos muy atentos, especialmente a este estudio. Óyelo bien, medítalo, luego búscalo en nuestras cuentas en línea y lo vuelves a oír y medita sobre esto, porque esto no lo escribí yo, ni es un consejo que yo te esté dando. No, maldito el hombre que confía en otro hombre. Esto es un consejo que Dios está dando, y no es solamente para mí, es para todos nosotros. Y el que no tome el consejo simplemente no llega viejo, y si llega viejo, llega a través de problemas, tribulaciones, angustia, porque a la final todos, absolutamente todos, van a pagar conforme a sus hechos. Así que doy gracias al Dios y Padre en nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, Padre de gloria y Señor de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Padre de gloria, Señor de misericordia, Dios de toda bondad, por mis padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por 3 personas muy especiales que están en las Escrituras y que muchos no saben que el mismo Dios dijo que si hubieran 3 en la tierra como Noé, como Job y como Daniel, solo ellos 3 serían salvos. Imagínate tú lo que tiene Noé, esa humildad, lo que tiene Job, esa integridad, y lo que tiene Daniel, esa fe. Sin esas 3 cosas difícilmente heredamos el reino de Dios. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Porque este Evangelio nos salva. ¿De qué? De nosotros mismos. Porque como está escrito en Colosenses 3:25, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque Dios no hace acepción de personas. Queridos hermanos, no todos heredarán el reino de Dios. Ponte las pilas, porque pensamos que sí lo vamos a heredar, pensamos que estamos en el reino de los cielos, que nos la estamos comiendo, y el reino de los cielos no está allá, sino aquí y ahora, y se lo voy a demostrar. Así que, queridos hermanos, no todos heredarán el reino de Dios. Así como Esaú no heredó la bendición de su padre Isaac por despreciar su primogenitura, tampoco los que desprecian la salvación que llega a través de la gracia podrán heredar el reino de Dios. Así está escrito en Hebreos, en el capítulo 12, 16 y 17, que dice el apóstol Pablo, hablando de Esaú, que aún con lágrimas en los ojos no pudo recibir la bendición de su padre Isaac. ¿Por qué? Porque vendió por un plato de lentejas la primogenitura. A veces por un plato de comida nosotros nos vendemos. No. No puede ser así con las cosas de Dios. Y diréis, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Como diciendo, no, ya los que son escogidos ya son escogidos, y los que son llamados ya son llamados. Muchos son llamados. Y hoy Dios los está escogiendo. Ciertamente, hoy Dios nos está llamando a todos, y pocos, no porque Dios quiera, sino por la dureza de vuestros corazones, serán escogidos. ¿Cuántos serán escogidos? Pocos. Muchos son llamados, todos somos llamados. Oye, ¿a cuántas personas nos está llamando Dios a través de este conocimiento? Pero pocos son escogidos, porque los escogidos son, oído bien, para que no digan, no, esto lo dice el ministro. No, aquí lo dice el pastor, y el pastor es Cristo. Quisiera yo que todos entremos, los que Dios
hoy ha puesto en este ministerio, pero temo que así como el primer Adán engañó a Eva, los llamados pastores, curas o sacerdotes los extravíen de la sincera fidelidad a Dios. O sea, que muchos, sin tener el conocimiento de la verdad y por tener chispa de gracia, te engañen y tú termines creyendo en el primer Adán y no en el Cristo resucitado. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 11 del 1 al 4. Si me tenéis como loco, aceptadme como tal, dice el amado apóstol Pablo. Porque si aceptáis a otro que te venga predicando un evangelio diferente al que Pablo te predica, o si aceptáis a otro que te venga hablando de otro Jesús diferente al que Cristo, es que el que Pablo predica, bien lo toleráis. El Señor es muy claro en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, 21 al 23. Y esto es aún para los pastores, curas y sacerdotes que están tirando la piedra fuera del pote. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mira, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él nos está aclarando y diciendo, mira, el hecho de que tú digas, no, Dios es bueno y Dios me perdona, el hecho de que tú pienses eso, no quiere decir que por eso ya Dios te va a perdonar y ya tú vas a entrar en el reino de los cielos. Tenemos que estar claros y no podemos seguir tirando la piedra fuera del pote, tenemos que acertar. Ahora bien, el mismo Señor está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Mira, pero si yo me porto bien, no le hago mal a nadie, eso no tiene que ver con eso. Eso no tiene que ver con portarte bien. Eso tiene que ver con que si Dios te está haciendo un llamado, tú tienes que obedecer a ese llamado. Por eso dice en Romanos capítulo 1, versículo 5, por quien, por Cristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál es el día? El día de tu muerte. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Quiénes son los que echan fuera demonios? ¿No son los pastores? ¿No son los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos haciendo los exorcismos? Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Quiénes son los que hacen milagros? ¿No son los llamados pastores, los curas, los sacerdotes? Y otros dirán, no, hablamos y profetizamos en tu nombre. Entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, están haciéndole un favor a los hombres, pero Dios le va a decir que son unos hacedores de maldad. Ahora bien, ¿con qué potestad han hecho esto? No, sí pueden hacerlo y tienen potestad de parte de Dios. Porque según 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 11 y 12, dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que no creyeron a esta verdad. Así que es muy importante, queridos hermanos, que nosotros no tiremos la piedra fuera del pote, sino que acertemos cada vez que tiramos la piedra. ¿Sí estamos comprendiendo? No sigamos en el error de creer que nos las estamos comiendo haciendo algo que porque los hombres no nos vean, creamos que Dios no nos vio. Porque aquí el asunto es hacer las cosas para Dios, pues tenemos fe es en Dios.
Y quien nos salva es Dios por medio de Cristo. Y a Cristo que no vemos, sino a menos que lo veamos en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, si no reconocemos que Cristo está entre nosotros, entonces ¿cuándo vamos a dejar de hacer el mal? Ahora bien, como está escrito en 1 Corintios 6, 9 y 10, muchos están errando, no tomando en cuenta esto. Dicen, no, eso no tiene que ver. Pues sí tiene que ver y usted tiene que saberlo. Y yo, como ministro del Señor, si no se lo digo a usted, me meto en problemas con Dios. Por eso yo tengo que decirlo. No tengo nada en contra absolutamente de nadie y yo he sido el peor entre todos los hombres, porque Dios me metió a mí en lo peor de lo peor, en todos los deseos de la carne, para que yo hoy no tenga potestad por mí mismo de levantar calumnias o decirle a alguien algo, sino que Dios mismo es el que nos juzga y nos condena o nos absuelve a todos nosotros. Por eso es muy importante que tú entiendas, querido hermanito, querida hermanita, que esto no lo escribí yo, esto lo escribió Dios. Lo puede conseguir en estas escrituras, lo puede conseguir en estas escrituras y aún lo puede conseguir en el Corán o el Torán, como usted le gustaría buscarlo. ¿Ok? Mira cómo está escrito en 1 Corintios capítulo 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si alguno de nosotros hizo esto hasta esta mañana, hoy, porque mejor es perro vivo que león muerto, hoy tenemos la oportunidad de reflexionar y de decirle a Cristo, quiero seguirte. Tú con Él, tú en tu intimidad con Dios. Y estoy completamente seguro que se cumpliría la profecía de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que yo no, el Señor es el que te las va a aclarar. Mira, y tú con el Señor, uno a uno, un hilo espiritual, cada uno de nosotros con el Señor, porque yo no vengo a juzgar la carne, yo vengo a hablar con el Espíritu. Y si algún juicio debo de hacer, nunca lo levantaría en contra de una persona que ignora, sino en contra de aquello, porque nosotros venimos a juzgar aún a los ángeles de Dios, sí, pero a los ángeles de Dios, ministros incompetentes, pastores o llamados pastores, curas y sacerdotes, que están haciendo una mal labor, que están más bien involucrados con todas estas cosas ocurriendo en la congregación. No, en la congregación no debe de ocurrir esas cosas. Y para el sábado les tengo preparado tremendo banquete que ya el Señor me lo dio. Porque el Señor no me dice que me separe de todo aquel que está en estas cosas, porque si no tendría que salir del mundo, sino que me dice que todo aquel que se llame hermano o hermana y esté metido en estas cosas, de los tales sí debo yo de separarme. Por eso es muy importante que tú entiendas, querido hermano, querida hermana, que Dios está purificando a la iglesia y que nosotros los ministros tenemos que ponernos pal de pila. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nuestro Dios pega duro, sin palo y sin piedra. Así que tenemos que estar conforme a lo que está escrito. Si usted quiere vida eterna, para alcanzar la vida eterna, conozca los 10 mandamientos y cumpla los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos, Miguel Daniel? Amarte sobre todas las cosas. Ven acá, porque no te oigo bien desde allá. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imágenes.
El tercero no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto estas fiestas sabrá. El quinto entra a tu padre y a tu madre. El sexto no cometerá homicidio. El séptimo no adulterarás. El octavo no robarás. En invierno no mentirá y faltará falta de testimonio. El décimo no codiciará con tu casa de tu prójimo. Amén. Estos son los 10 mandamientos que nosotros tenemos que cumplir, nosotros, los ministros primeramente y el pueblo de Dios, para alcanzar la vida eterna, para entrar en el reino de los cielos. Y para ser perfectos, ¿qué necesitamos? Sedaca. ¿Y qué es sedaca? Justicia social. Justicia social. Y mira, y ahí está envuelto todo lo que es el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la tolerancia, todo lo que tiene que ver con la honradez, el perdón. Muy importante, los frutos del Espíritu. Entonces, para alcanzar el reino de Dios, ¿qué necesitamos? Bueno, cumplir los 10 mandamientos. Mira, muchos ministros llamados pastores no se saben ni siquiera los 10 mandamientos. Sí, y los sacerdotes de la católica, apostólica y romana tienen otros 10 mandamientos. Y ahora le aparecieron por ahí otros más. No. Los 10 mandamientos están en el libro Pentateuco de Éxodo, en el capítulo 20 del 1 al 17. Amar a Dios, el Señor, sobre todas las cosas. El segundo, no te arrodillarás delante de ninguna imagen creada por los hombres, ni de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas que están debajo de la tierra. Dice claramente el Señor, que no tomarás esta palabra de Dios en vano. Santificarás en la fiesta del día sábado, todos los sábados, desde el viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde, es el día de reposo del Señor. El quinto, honrarás a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás, que es no robarás. El noveno, no levantarás falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Con eso alcanzamos el reino de Dios y su justicia. Así que no es rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, mi querido hermano, si alguno de ustedes fue algo de esto, automáticamente, desde ya, dejemos de hacerlo y empecemos a caminar con Cristo, que nos lleva a la presencia de Dios, por lo cual clamamos Abba Padre. Queridos hermanos, ya no erremos ni sigamos en este círculo vicioso pensando que Dios habla por hablar y que se puede hacer ignorancia a sus palabras, como está escrito en el libro histórico de Juan 3, del 1 al 21. Libro histórico de Juan, capítulo 3, 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal, o sea, un príncipe, entre los judíos. Este vino al Señor de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él o con él. Respondió el Señor y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿El que no qué? De nuevo. Él no entendía. Él pensaba que era que tenía que entrar otra vez en el vientre de su madre. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre
y nacer. Respondió el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí muchos ministros tienen un error grave, porque piensan que cuando dice el que no naciere de agua, están creyendo que está hablando de bautismo de agua, y no está hablando de bautismo de agua, sino que el cuerpo humano está compuesto de barro, que es la carne, y está compuesto de agua, que es sinónimo de espíritu. Entonces es lo que le está diciendo dos veces: el que no nace de espíritu, como dice, de cierto os digo, que el que no nace de espíritu, de nuevo, o sea, porque primero es lo terrenal y después lo espiritual, como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 15, 42 al 49. Primero lo terrenal, después lo espiritual. Así que dice el Señor: el que no nazca de nuevo, ¿ve? De cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recordemos que en Romanos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? O sea que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y agarraron y le pasaron la lanza por su costado, ¿qué salió dentro de él? Agua y sangre. Entonces ahí con eso fuimos nosotros bautizados. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te dije. Seguimos en el libro histórico de en el libro histórico de Juan, capítulo 3, voy por el versículo 7. No te asombres de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no saben de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque muchos no conocen o reconocen lo que nosotros le decimos. Nosotros sabemos de dónde venimos, lo que vinimos a hacer y a dónde vamos. Pero las personas no saben ni creen que nosotros vinimos del cielo. Entonces, como nos ven según la carne, para ellos es imposible pensar, al igual que como a Cristo lo veían según la carne, y les era imposible creer que Él venía del cielo, al igual que vosotros. Pero nosotros sabemos de dónde hemos venido y a dónde nos dirigimos. Cuando nosotros partamos de este mundo, ¿a dónde vamos a ir? Cielo. Al cielo. ¿Me entiendes? Porque es lo que tú crees. Y por tu fe será hecho. Respondió Nicodemo y le dijo al Señor: ¿cómo puede hacer esto? Respondió el Señor y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque esto no te lo explica la ley de Moisés. Pero la gracia de Dios sí nos explica que nosotros somos espíritu y que la carne es simplemente el carapacho donde nos movemos en esta tierra en el espíritu dentro de este carapacho. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Yo le pido a Dios que todos los que ahorita están viendo este live reciban el testimonio del Espíritu. Que el amado apóstol Pablo viene a despertar los espíritus que están dormidos. Por eso, como dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todo aquel que no cree en el Señor está muerto, porque el que crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Por eso nosotros hemos sido vivificados con Cristo, Señor nuestro, por medio de la fe en Él. Si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales?
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? Y este es el primer cielo. ¿Está hoy el Señor entre nosotros? Yo recibo que sí. ¿Y cómo puedo yo ver el rostro del Señor? Cuando veo a ti, cuando te veo a ti, tu generosidad, tu bondad, tu mansedumbre, tu templanza, tu tolerancia, cuando te veo tu buen orden, tu buen comportamiento. Cuando yo estoy viendo eso en ti, yo digo, este es un hijo del Dios viviente. Esta es una hija del Dios viviente. Estas son personas excepcionales. Estas personas vienen del cielo. Estas personas no se guían por lo que ven o por lo que oyen, sino que traen un mensaje celestial en su mente y en su corazón. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se ha levantado el Señor entre nosotros? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso tenemos puesta la mirada en Cristo, Señor nuestro. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Para que el mundo qué? Sea salvo por Él. Si alguna persona hoy está en las condiciones terrenales, tiene un llamado de parte de Dios para dejar todo eso atrás y comenzar una nueva vida en Cristo, Señor nuestro. Para que se cumpla Efesios capítulo 2, 8 al 10, que por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y Dios mismo está haciendo de nosotros una nueva criatura según Él, en la justicia y santidad de la verdad. Él está haciendo, levantando un pueblo único y perfecto, que van a ser los herederos de la tierra. Toda la demás humanidad simplemente va a desaparecer. ¿Y usted cree que son mentiras lo que yo le estoy diciendo? Usted mire a su alrededor. ¿Cuántos hoy han desaparecido? Dios no tiene lástima del cuerpo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios hace cuerpos, cuantos cuerpos Él quiera, en el momento que Él lo desee. Porque con 2 personas hizo toda la humanidad. Imagínense ustedes con 10 o con 8 como los que entraron en el arca de Noé. ¿Cuánto nos ha hecho? Nosotros somos testimonio de ello. Por eso tenemos que ser como Abraham y creer en ese Dios invisible e inmortal y poner toda nuestra esperanza en Él y vivir por esa esperanza. Ya está bueno ya. Queremos un mundo mejor. Dios nos está dando las herramientas para que ese mundo sea mejor. Porque el problema no es el mundo, sino los pensamientos de la humanidad. Y nosotros día tras día no queremos cambiar, no queremos mejorar, no queremos presentarnos al Señor como siervos. No queremos, esta carne no desea ser esclavo del Señor y no esclavo del mal. Por eso este llamado, muy importante, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ojo aquí, estamos en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Recordemos que el Señor le dijo a los fariseos y a los saduceos: ay, fariseos y saduceos, hipócritas. Le dijo: ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham, sino de vuestro padre el diablo, o sea, la carne, contrarios a Dios. ¿Por qué? Porque insistían en que tenían que ser la ley de Moisés y no la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Por lo cual es necesario que tú sepas que Moisés se acercó a la oscuridad de Dios, como está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 21. Pero nosotros nos hemos acercado a la luz de Cristo, como está en Juan capítulo 8, en el libro histórico de Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Dónde estás tú? ¿Estás bajo la ley o bajo la gracia? ¿Por dónde vamos a andar? Por eso
es muy importante que tú y yo hoy, no esperemos para mañana. Hoy podemos decir hoy, alabado sea el Señor. Recuerden, como está escrito en Eclesiastés, mejor es perro vivo que león muerto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Versículo 15 al 17. Hebreos 12, 15 al 17. Vení para acá, hijo, vení. Para acá, mi amor, ven. Vení. Pero él me está molestando. Aquí, hijo, mira. Él me está molestando. Venite, chaval. Ok. Hebreos 12, 15 al 17. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oído, amada. Mira bien, porque esto no solo escribió Pablo solamente a los hebreos, sino Pablo es el apóstol de los gentiles. O sea que lo escribió para nosotros. Por eso tenemos que ponernos las pilas. ¿Oíste? Las pilitas. Entonces dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Estamos nosotros con Cristo de Nazaret o Cristo resucitado? Recordemos que Cristo de Nazaret murió. Nosotros hoy somos del otro. Si nosotros estamos en dos aguas, a Dios no le va a agradar. Porque eso sería adulterio. Sí, ¿se puede adulterar contra Dios? Sí. Ahorita lo dijimos en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 1 al 4. Se puede adulterar con Dios. Porque la iglesia es la amada madre iglesia, es la esposa del Señor nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros, siendo la esposa, andamos entre dos aguas, no comprendemos lo que dicen Romanos 7:4 y Hebreos 6:1 y 2, entonces nosotros caemos en adulterio por andar con otro Jesús. ¿Me entiendes? Como los solo Jesús o los pentecostales, bautistas, presbiterianos, testigos de Jehová. No, yo tengo que andar con mi Señor, el Cristo resucitado. Y ¿cómo lo conocí? Me lo presentó Pablo. Y Pablo me casó con él. Yo como iglesia estoy casado con Cristo resucitado. Por eso, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. Muy importante esto. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lloré y pataleé, después no va a haber nada. Con Dios no se juega. No nos gusta que jueguen con nosotros, ¿verdad? Dios tampoco le gusta que juguemos con Él. Es necesario que todos nosotros que comparecemos ante el tribunal de Cristo entendamos que si somos juzgados y perdonados es para no volverlo a hacer. Porque de nada vale que Dios nos perdone la vida y que nosotros continuemos haciendo lo que Él no desea que hagamos. Para eso lo dejó plasmado en los 10 mandamientos. Si nosotros nos salimos de no cumplir estos 10 mandamientos, entonces lo que dice Colosenses 3:25, ¿qué dice? Y si nosotros cometemos esta injusticia contra Dios y contra Cristo, imagínense ustedes, si los de la ley de Moisés por 2 o 3 testigos eran apedrados hasta la muerte, imagínense ustedes qué castigo merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Ah? Como está escrito en Éxodo 22:28. Muy importante. Así que, queridos hermanos, recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito que ustedes han oído
no escuchado. Escuchar es prestar atención, pero oír te entra por aquí y te llega al corazón. Escuchar te entra por aquí y te sale por aquí. El oír, la fe es por el oír. Si nosotros tenemos algo que dejar atrás, pues dejémoslo atrás y empecemos a caminar con Cristo. Pues las cosas que están aconteciendo no van a dejar de acontecer a menos que nosotros cambiemos. Porque el amor es el que echa fuera todo temor. Así que por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Recibo que Dios abra las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recuerden que es justo que de lo que Dios nos provee, también nosotros proveer a Dios. ¿Y cómo es que proveemos a Dios? Bueno, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve enfermo y me atendiste, tuve preso y te acordaste de mí. ¿Y cuando hicimos todas estas cosas por ti, Señor? Cuando las has hecho por uno de mis más pequeños, por mí las has hecho, dice el Señor. No nos olvidemos de eso, querida amada, porque de hacer el bien y de la ayuda mutua, de tales sacrificios se agrada a Dios. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Esto lo digo yo o lo dicen las Escrituras? Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando yo llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia, ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios, sino que esté presta de generosidad para los santos. Recibo en el amor de Dios que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Para que esto acontezca, ustedes tienen que oír bien la palabra de Dios y llevarla a cabo. Ese es su trabajo en el Señor. Cada uno tiene su labor. Y recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Recibo en el amor de Dios que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel del Señor acampa a su lado. Ángeles, con todos ustedes. Los amo mucho, amadas. Recibo que nos vemos mañana, con el favor de Dios, a las 5 de la tarde. Si Dios me lo permite, voy a estar haciendo un live. Están todos invitados para que estén ahí pendientes. Gracias y paz. Ángeles, con todos ustedes, amadas.